y el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El original hebreo es Dios. En el principio creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ese es el original hebreo. Quiero que usted entienda. Cuando yo ministro a usted los estudios, lo hago en español, pero lo estoy haciendo del original hebreo al español. El original hebreo. Cuando yo estudié en Israel, en Tel Aviv, el Yeshiva, el Torah, cuando yo hablo a usted, lo hablo del original. La escritura en el original. La Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es Dios. En el principio creó los cielos y la tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que tú nos hables con poder y con autoridad en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Podría sentar, por favor. Los huertos en la escritura denotan el mundo preadámico o la generación. El primer huerto en la escritura de los cuatro es el huerto de Lucifer en el Edén. Fue antes que Adán donde se originó el pecado entre los ángeles y la generación preadámica. Abra tu Biblia en Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28, empezando con el versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, hablando de Lucifer, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, en el Edén. Ese es el huerto de Lucifer, aquí. Antes, en la generación preadámica, no es el huerto de Adán, es el huerto de Edén, en la generación preadámica, en el eterno pasado, aquí, en la tierra. Estuviste con piedra preciosa, era tu vestidura de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Él era el encargado de la alabanza al Señor en el huerto de Lucifer, en la generación preadámica. Mire bien. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra delante de los reyes para que te miren en ti. Mira bien, los reyes, las naciones que habitaban aquí antes en la generación preadámica. Segundo, el huerto de Adán en el Edén, donde se originó el pecado después de la reconstrucción de Génesis 1 y 2. Génesis 2:8 a 3:24. Es el huerto del Edén, de Adán. Tercero, el huerto del Getsemaní, donde Jesús derrotó a Satanás y él triunfó en la cruz. Mateo 26:36. El huerto del Getsemaní. Y hay el cuarto huerto, el huerto de la resurrección, donde Cristo triunfó sobre el pecado, la muerte, el infierno y la tumba. En Juan 19:38 a 42, donde José de Arimatea lo llevó al huerto y lo sepultó en su sepultura. Cuatro huertos no es cuatro paraísos. Las palabras en hebreo es distinto. Los paraísos en la escritura es paradis. 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 Paraíso. Primero, el paraíso de Lucifer, donde yo leí a usted, Ezequiel 28:11. Ahí estaba su paraíso. Él reinaba aquí en las naciones cuando él se corrompió y él fue arrojado por tierra. Segundo, el paraíso de Adán, Génesis 2:8 a 15. El Edén es generalmente referido a un paraíso por los estudiantes de escritura por la razón del hebreo Hardis, en el cual traducido es bosque o huerto. En Cantares 4:13 es paraíso o jardines de esplendor. También en Eclesiastés 2:5. Y florestas en Nehemías 2:8. Hardis en el hebreo. Finalmente describe el huerto del Edén en Génesis 2:8 a 17. Y como mencionado arriba, hubo el Edén de Lucifer y el Edén de Adán. Cuando él fue arrojado en tierra, cuando él estuvo aquí, él corrompió a las naciones. Antes de Adán. Antes.
tercer paraíso está en el tercer cielo, el planeta cielo. 2 Corintios 12 a 1:4. Pablo fue al tercer cielo, donde habita Dios. Apocalipsis 2:7. Vivirán en el paraíso de Dios los que vencieren. Y el cuarto es el paraíso bajo tierra, donde estaban los santos del Antiguo Testamento antes de Jesucristo. Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos estaban allí en el paraíso, en el centro de la tierra, en el otro lado del infierno. Cuando Abraham, que Lázaro estaba en el seno de Abraham, el rico vio a Abraham en el otro lado del abismo, en el paraíso, en el centro de la tierra. Cuando Jesús murió, Efesios capítulo 4, versículo 8 a 10 dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra y Él se presentó a sí mismo como el Yeshua y el Mashiach, como el Mesías. Él se presentó y entonces llevó cautiva la cautividad. Los santos del Antiguo Testamento que estaban cautivos en contra de su propia voluntad. Y Hebreos 2:14 dice, entonces Él triunfó sobre la muerte y llevó a los santos del Antiguo Testamento al cielo, que estaban en el paraíso, en el otro lado del infierno. Lucas 16, 19 a 31 y Lucas 23, 43. Cuando Jesús dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, él no dijo cielo, él dice paradis, paraíso, en el centro de la tierra, el lugar de descanso. Mateo 12:40. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, en el paraíso. Después Él fue al infierno y Él derrotó a Satanás y conquistó las llaves de la muerte del infierno y ascendió al Padre. Bendito sea su nombre para siempre. El resumen de los orígenes de la tierra y de las edades. Abra tu Biblia en Génesis 2:4. Le voy a explicar a usted una cosa. La primera mitad de Génesis 2:4. Vamos a leer Génesis 2:4, la primera mitad. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Este es el estado preadámico, el estado original. La segunda parte de Génesis 2:4, en el mismo versículo, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, no es hizo, pero es para la reconstrucción que Él trajo a la existencia, la reconstrucción de todas las cosas. Entonces, cuando usted lee Génesis 2:4, hay dos mitades. Primero, la mitad del principio de las cosas en el eterno pasado y el pasado eterno. Y la segunda parte es cuando Él restauró todas las cosas a su estado original. Se refiere a la creación original. Y en la segunda parte se refiere a la obra de restauración. Asaf y Bara, las dos palabras que yo hablé ayer. La primera obra de Dios fue creación. La segunda obra de Dios fue restauración de las nubes en el día 2, de la tierra en el día 3 y el sistema solar en el día 4. Mira bien. Las palabras de Génesis 2:4b, en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, tenemos un nuevo comienzo y una nueva sección y una nueva narrativa, completa en sí misma en su extensión. Son el resumen de los 6 días de trabajo de Dios de la reconstrucción, no el estado original de Génesis 1:1. El único estado original es Génesis 1:1. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Génesis 1:2, la generación preadámica. Y la tierra estaba sin forma y vacía y desordenada. Dios no crea nada sin forma, vacío y desordenado. En el diluvio de Lucifer, Él destruyó la tierra. Y ahí entonces empieza la restauración en Génesis 1:3 en adelante. La primera narrativa declara lo que Dios creó en el principio. Eso es importante. El universo y todo lo que en él hay. La segunda narrativa es solamente una descripción de cómo el trabajo de los días 2, 3, 5 y 6 fueron hechos. En la primera narrativa, en el principio, fue el divino creador llamado Elohim, creador. Este es Jehová en el principio, indicando una relación creativa infinita de poder. En la segunda narrativa de Génesis 2:4, que Jehová hizo los cielos y la tierra, es para la reconstrucción, es la narrativa divina creado Jehová Elohim, que es indicando un pacto conjunto entre el infinito poder, la inspiración del hombre y una fe incuestionable. Cuando usted lea Génesis 2:4, hay dos. La primera mitad, el principio. La segunda mitad, la recreación de todas las cosas. La creación original de Dios, Génesis 1:1. La creación original de Dios incluye los cielos, el universo, su plenitud, la tierra y todas las cosas que en ella hay.
cuando primeramente todo fue traído a la existencia, los cielos, el universo y la tierra. Ellos fueron creados perfectos la primera vez. Y eso se refiere al eterno pasado, el principio de la creación de las edades en el pasado. Los 6 días de recreación en Génesis 1 a 3, y todo el capítulo 2, es la reconstrucción o restauración de todas las cosas. Fue el final de la creación original y no tiene ninguna relación con la creación del principio, pero sí la restauración. Dios en el eterno pasado o el pasado eterno, la Escritura declara que Dios existe por todas las eternidades. El Salmo 92 dice: antes que los montes fuesen y se formase la tierra y el mundo, de eternidad a eternidad, tú eres Dios. La eternidad pasada y la eternidad futura. De eternidad a eternidad, tú eres Dios. Lo que Dios hizo en toda eternidad pasada, el mundo espiritual, antes que Él creara el mundo material del universo, el mundo moral del hombre, esto no es revelado a nosotros en la Escritura, a no ser el mundo pre-adámico en la Escritura. La edad de la tierra. Nosotros no podemos decir con exactitud cuál es la edad de la tierra, porque nosotros no sabemos cuál es el principio y cuándo fue el principio. La creación de Dios de los cielos y de la tierra en el principio podrá haber sido a millones o billones de años atrás. Si la geología puede probar la edad de la tierra, la Biblia entonces, y nosotros, en las Escrituras, no podemos estar de desacuerdo a ellos, porque la Biblia no habla la edad de la tierra en los descubrimientos científicos. Pero también los geologistas tampoco pueden contradecir la Biblia, por las Escrituras no revelan en ningún momento, en ningún tiempo de conexión con la tierra y su estado de creación. Pero una cosa es cierta: de acuerdo a las Escrituras, la tierra tiene por lo menos 6.000 a 7.800 años, y que la tierra humana hubo habitantes antes de los días de Adán, según la Escritura en Jeremías 4, 24 y 26. La tierra fue maldecida por una inundación que se llevó a cabo, como escrito en Génesis 1:2, por la causa del pecado de Lucifer, que era una criatura ya caída cuando vino en el Edén de Adán y tentó y lo destruyó el reinado de la segunda restauración de Dios en Adán. Cuando la Biblia dice en Lucas 10:18, yo vi Satanás caer del cielo como un rayo, eso fue cuando él fue expulsado del cielo, cuando él fue echado afuera del cielo. Y entonces él habitó entonces en el huerto, en el Edén de Adán, en forma de serpiente, y él destruyó la restauración de Dios. El diseño del plan de Dios. El plan original de Dios fue delineado por las 3 personas o miembros de la Divina Trinidad del Divino Concilio. Los 3. Hagamos, hacemos, descendamos y confundamos sus lenguas. Los 3. La Biblia es clara en exponer las 3 diferentes personas separadas, distintas y eternas en su propósito: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús entró en el río Jordán, era Jesús el Hijo. La voz habló del cielo, era el Padre. Y la paloma descendió sobre Jesús, Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El plan original de Dios, revelado en 3 partes distintas, siendo llevado a cabo por 3 personas. La primera persona es el Padre, del cual asumió el liderazgo de la creación de Dios en su estado original. La segunda es el Hijo, que llevó a cabo la representación del plan de su responsabilidad en la reconstrucción a su estado original. Y la tercera persona es el Espíritu Santo, que ejecutó el plan de la reconstrucción bajo la dirección del Padre y la del Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son uno y los 3 trabajan en equipo. El mundo preadámico. Génesis 1:1 hay la creación original de los cielos y de la tierra. Esto es ciertamente preadámico, pues Adán fue creado mucho tiempo después, de acuerdo a las Escrituras. En relación a la creación original, los hechos siguientes es claro por la declaración en el principio. En el principio, Génesis 1:1-2, no se refiere al tiempo del trabajo de los 6 días de reconstrucción. Principio es principio. Restauración es restauración de algo que ya existía. Entonces no es principio.
La letra I hizo Dios. Y habló Dios. Y la letra Y de Irión, es usada 148 veces en los capítulos 1 y 2 de Génesis. 148 veces. Para separar los 102 hechos de Dios. Y cada vez que la Biblia dice y, es un hecho separado. 102 hechos distintos de Dios solamente en Génesis 1 y 2. Todos estos hechos son importantes y separados. El y de Génesis 1:2 prueba y la tierra estaba sin forma y vacía, que Génesis 1:1 no tiene nada que ver con Génesis 1:2, es separado. Y la tierra estaba sin forma y vacía, es distinto. Mientras el versículo 1 registra la creación original de los cielos y la tierra, el versículo 2 registra la tierra en seca original, en un estado de caos, en un estado caótico por la causa del diluvio de Lucifer, del cual destruyó todo tipo de vida en la tierra preadámica. La palabra estaba es del verbo original hebreo tornarse, no es del verbo ser, que ya nació así, es tornarse. Entonces la tierra se tornó desordenada y vacía. Entonces Dios no la creó desordenada y vacía, ella se tornó desordenada y vacía. Por el diluvio de Lucifer, se tornó vacía en el diluvio. La frase sin forma de Génesis 1:2 es del original hebreo tolú, que quiere decir desordenado, vacío, desolado. Tolú es traducido vacío, sin forma, vano, confusión. Es traducido vanidad, es traducido nada, es traducido desierto. A través de esos versículos podemos entender lo que era la tierra en estos versículos, en su estado original y en su restauración, y su condición desolada en el diluvio de Lucifer. Esto está escrito en Isaías 45:18, que Dios no creó la tierra cholú. Yo, Jehová, no creé la tierra desordenada y vacía, la creé para que fuese habitada. Pero Génesis 1:2, ella se tornó deshabitada por la razón del pecado y la inundación del diluvio de Noé y de la rebelión de la generación preadámica, que Satanás llevó a las naciones a se rebelar en contra de Dios. La tierra perfecta, bella, habitada originalmente y más tarde se tornó vacía y sin forma, denota una completa ruina y prueba por las escrituras que hubo una generación preadámica aquí antes que Adán. El hebreo para vacía es boru, que quiere decir vacío, ruina. Es traducida vacía, vacío, y el hebreo tohu yakboru, toru yakboru, desordenado, vacío y sin forma. Describe la situación de la tierra caótica por el pecado, por la inundación del diluvio de Lucifer, no el estado original de la tierra que Dios creó, porque Dios no crea nada sin forma y vacío. La tierra fue creada para ser habitada, y era habitada antes del diluvio de Lucifer de Génesis 1:1, y antes de los 6 días de trabajo del tiempo de Adán. La tierra es llamada tierra seca, Génesis 1:10, del cual podemos leer así, Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra seca. En el original hebreo, Dios creó en el principio los cielos y la tierra seca, siendo que la tierra fue creada seca, no mojada con inundaciones, como Génesis 1:2. Entonces inmediatamente fue habitada en el diluvio de Génesis 1:2 por la maldición, no un acto creativo, pero un acto de juicio. El Salmo 136:6, la tierra fue originalmente creada y seca, y después Dios tendió las aguas, no las aguas sobre la tierra, pero las tendió, permitió, fue el rompimiento del firmamento por el diluvio de Lucifer, y las aguas entonces estuvieron sobre la tierra desde entonces. Nota que Génesis 1:1 y 1:2 son diferentes, no te olvides. Y por ser así, esto requiere una raza preadámica del cual el pecado trajo tal maldición. Génesis 1:2. La tierra no es solamente inundada por el diluvio, pero también cubierta totalmente con tinieblas. La Biblia dice, y las tinieblas estaban en la faz del abismo. El sol, la luna y las estrellas no dieron su luz en el diluvio de Noé, en el diluvio de Lucifer, digo, porque causó todo tipo de vida en la tierra, la destrucción total. Por eso no había sol, ni luna y estrellas, había tinieblas. La Biblia nos dice que había luz, había tinieblas. Esto requiere una raza y una generación y un mundo preadámico, el cual había vegetación, aves y animales, y el hombre
como es probado en Jeremías 4, 23 a 26. Miré y no había hombres. Miré y la tierra fue desolada. Miré y los montes terminaron. Miré y las aves murieron. Miré y toda la tierra estaba desordenada y la vegetación destruida. En el diluvio de Noé, la vegetación no fue destruida, del cual es distinto. Tenemos entonces relacionados aquí en la Escritura el hecho registrado de la palabra y hizo Dios. Son 102 hechos distintos. Tenemos el hecho que las tinieblas ya existían anteriormente del trabajo de los 6 días, del cual empieza en Génesis 1:3 hasta Génesis 2:25, cuando la tierra se hizo habitable por la segunda vez en su restauración. Primero, en el principio, en el eterno pasado. No en el punto de Génesis 1:1, pero en el eterno pasado, la tierra era seca. Génesis 1:2 vino el diluvio y la destruyó. En el principio, en el eterno pasado, todo el ejército celestial en el espacio ya estaba hecho. Porque la Biblia dice en Job 38 que las estrellas del alba le alababan de día y de noche antes que la tierra fuese creada. Los cielos y la tierra fueron creados por Dios, un ser eterno y personal, no por un producto de moléculas que producieron cosas terrestres y celestiales de la teoría de la evolución que yo voy a hablar esta noche. Los cielos fueron creados antes que la tierra. Los cielos y la tierra fueron creados antes que la tierra sufriera el diluvio de Lucifer en su estado original. La tierra fue creada tierra seca y no inundada, como Génesis 1:10. Las aguas que inundaron la tierra o la tierra seca fueron creadas en el principio, juntamente con la tierra, cuando la tierra seca se tornó productiva. Job 38, 4 a 10. Y no para maldecir la tierra como Génesis 1:1, porque la maldición en el pecado de Lucifer lo destruyó. Las tinieblas también fueron creadas en el principio, juntamente con el día, la luz, para ayudar a sostener la vida en la tierra. Tinieblas en el hebreo hay 2 formas. La tiniebla literal de la noche para mantener las estaciones, y las tinieblas en el Nuevo Testamento para denotar tinieblas, el poder de Satanás, que son 2 cosas distintas. Solamente la tierra fue inundada y llena de tinieblas, no los cielos. Entonces concluimos que la generación preadámica prueba que existió un mundo y una generación que fue destruida por el diluvio, del cual fue necesario reconstruir, recrear, restaurar y hacer nuevamente la raza del cual vivimos hoy, el mundo adámico, haciendo que el propósito original de Dios concerniente a la tierra fuese realizado para este tiempo. Es revelado en Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre las aguas que ya estaban inundadas sobre la tierra. ¿Por qué Él empezó a moverse? Porque las aguas estaban sobre la tierra, porque Satanás lo destruyó. Entonces Dios vino con su Espíritu. ¿Para qué? La reconstrucción de todo esto. Para restaurar la tierra seca antes que Satanás la pudiera destruir por completo. Esto también confirma el hecho de un mundo preadámico, del cual fue destruido, haciendo necesario la reconstrucción de la tierra a un segundo mundo habitable y a un mundo natural, del cual existe hoy. En las Escrituras, cuando la Biblia dice que el sol se oscureció y trajo las tinieblas sobre la tierra, y los 2 diluvios universales, el de Lucifer y el de Noé, son la consecuencia de la revelación del juicio, no de la creación de Dios. Toda predicción futura, y hay contradicciones en la escatología porque nadie tiene la última palabra, nadie, solo Dios. La predicción futura en relación a las tinieblas son representadas en las Escrituras como juicio. Mira bien, una pregunta. ¿Será que podríamos decir que Génesis 1:2 es una excepción y el único lugar en las Escrituras donde las tinieblas, el diluvio universal en la tierra, no fueron un acto de juicio? Si esto pensamos como en otros casos, estos son un resultado de juicio. Génesis 1:2 definitivamente prueba que hubo un mundo anterior y habitado al mundo adámico, llamado preadámico, del cual fue destruido por las tinieblas y por el diluvio. Nadie cuestiona que el diluvio de Noé fue por causa de una causa de juicio contra la inmoralidad del hombre. Nadie duda de la existencia de agentes morales libres
del cual corrompieron la raza humana en el tiempo de Noé para destruirla. Entonces, una pregunta: ¿por qué dudar de la existencia de un mundo preadámico, del cual fue destruido por las tinieblas y por el diluvio de Lucifer en Génesis 1:2? Si este diluvio fue aún peor que el diluvio de Noé, y un hecho mayor de juicio y punición de un pecado aún mayor, en relación al contraste que daremos a los demás líneas que siguen, ¿por qué dudar de un mundo preadámico si realmente lo existió? Realmente existió, y estuvo aquí. Nosotros hemos encontrado pruebas de los diluvios. En el libro que yo estoy escribiendo, yo encontré 20 pruebas sobre la tierra, que es el contraste del diluvio de Lucifer y el diluvio de Noé. Primero, mira bien, los dos contrastes. Primero, el diluvio de Lucifer. Primero, en el diluvio de Lucifer la tierra fue hecha desolada. Jeremías 2:23. Pero en el diluvio de Noé la tierra no fue hecha desolada. Segundo, en el diluvio de Lucifer la tierra fue hecha vacía. Jeremías 4:23. Pero en el diluvio de Noé la tierra no fue hecha vacía. Génesis 6:17-22. Tercero, la tierra fue hecha totalmente en tinieblas en el diluvio de Lucifer. Pero en el diluvio de Noé la tierra no fue hecha totalmente en tinieblas. Génesis 8:6-22. En el diluvio de Lucifer no había luz del cielo, porque dice las tinieblas cubrir la faz de la tierra. Pero en el diluvio de Noé había luz del cielo. Génesis 8:6-22. En el diluvio de Lucifer no hubo día. Génesis 1:2-5. En el diluvio de Noé sí hubo día, porque llovió durante el día y la noche. En el diluvio de Lucifer toda la vegetación fue destruida. Jeremías 4:23-26. En el diluvio de Noé la vegetación no fue destruida. Séptimo, no hubo disminución de las aguas de la tierra en el diluvio de Lucifer. Pero en el diluvio de Noé sí hubo disminución de las aguas de la tierra, porque fueron disminuyendo a los pocos. Pero el diluvio de Lucifer, la verdad, dice que las aguas estaban sobre la faz del abismo. Octavo, en el diluvio de Lucifer las aguas se llenaron en el primer día. En el diluvio de Noé la llevaron meses para llenar toda la tierra. En el diluvio de Lucifer, el trabajo sobrenatural para sacar las aguas de la tierra. Génesis 1:6-12, que Dios tuvo que hacer un firmamento y expandir y crear los mares. En el trabajo natural, sacando las aguas de la tierra, en el diluvio de Noé fue un trabajo natural, porque ellas fueron disminuyendo los pocos. Décimo, en el diluvio de Lucifer Dios reprendió las aguas, como el Salmo 104:7. Jehová reprendió las aguas y las derramó sobre la tierra. En el diluvio de Noé Dios no reprendió las aguas. Génesis 8:1-14, pero fueron disminuyendo lentamente. 11. Las aguas llenaron en el diluvio de Lucifer la tierra rápidamente, en un solo día. Pero las aguas gradualmente retrocedieron en el diluvio de Noé, en Génesis 8:1-14. En el diluvio de Lucifer Dios puso límite a las aguas. Salmo 104:9. Y puso el límite desde el principio para que las aguas no traspasasen su orgullo. En el diluvio de Noé ya había límites en las aguas, en Génesis capítulo 8 y el versículo 2. 13. Todos los peces que murieron en el diluvio de Lucifer y no dio su luz. En el diluvio de Noé ningún pez fue destruido, porque solamente los animales terrestres estaban dentro del arca, porque no había peces, porque los peces estaban en el cielo. En el diluvio de Lucifer 14, no fueron dejados vivos los animales domésticos. Jeremías 4:23-26, y los animales estaban destruidos. En el diluvio de Noé los animales domésticos fueron preservados en el arca. Génesis 6:20. En el diluvio de Lucifer 15, ningún animal sobrevivió. Génesis 2:19. Pero en el diluvio de Noé muchos animales sobrevivieron. Génesis 6:20. En el diluvio de Lucifer 16, ninguna persona sobrevivió. Jeremías 4:23 dice que no había hombre. En el diluvio de Noé 8 personas sobrevivieron. Génesis 6:18. 17. En el diluvio de Lucifer ningún sistema social sobrevivió y las naciones perecieron. En el diluvio de Noé un sistema social sobrevivió. 18. Ninguna arca fue hecha para salvar la vida del hombre y animal en el diluvio de Lucifer. 2 Pedro 3:6-8. Pero el arca fue hecha para salvar la vida del hombre y la vida animal en Génesis 6:14. Y 19. La causa, 2 puntos, la caída de Satanás en el diluvio de Lucifer. Y Noé, la causa, la maldad del hombre, fue que destruyó el diluvio de Noé. Y por los ángeles caídos en Génesis 6:1-4, que es Nephilis, ángeles. 20. Encontré 20 razones. El resultado
fue necesario crear nuevamente los peces, las aves y los animales terrestres, el hombre y la vegetación en el diluvio de Lucifer. Y el diluvio de Noé, 20. No fue necesario crear todas las cosas, pues la creación original fue preservada. Él solamente creó lo que fue destruido por Lucifer. Este es los dos contrastes y prueba que hubo un mundo preadámico en las Escrituras. El diluvio de Noé duró meses y la vegetación no fue destruida. Pero el diluvio de Lucifer, los lugares habían sido árboles fructíferos y se tornaron desiertos. Nueva vegetación fue necesaria, ser plantada durante los 6 días, pues la tierra había sido totalmente destruida y sumergida en agua. Esto prueba que el diluvio de Lucifer en la tierra fue más largo que el de Noé, y sin duda por un juicio de mayor gravedad y por una rebelión mayor, o sea, un pecado mayor que llevó el juicio a ser derramado en la generación preadámica. La generación preadámica estuvo aquí antes de todas las cosas. Antes. Mira bien, el mando de Dios para rellenar la tierra. Si Él dijo rellenar la tierra, Él pudiera haber dicho llenar la tierra. Rellenar porque había llenado antes. Rellenar porque ya estaba antes. Eso prueba el mundo preadámico. Llenarla nuevamente. ¿Por qué entonces llenar? Se llenar porque no estaba algo. Pero rellenar es poner algo que ya estaba. Una pregunta. ¿Deberíamos entonces concluir por esta orden para Noé rellenar la tierra y que Dios quería decir llenarla por la primera vez o rellenarla por la segunda vez? Sustituyendo la palabra llenar en el original hebreo, que quiere decir hacerlo por primera vez, y daremos el significado para la palabra rellenar, itzknaski, en el hebreo, para rellenar algo que estaba lleno antes. El hecho de que Lucifer ya había gobernado la tierra y las naciones y que era una criatura creada en el tiempo de Adán es una prueba de que Adán y su raza no fueron los primeros a habitar en la tierra, porque cuando Adán llegó en la tierra, cuando Dios lo creó, Satanás ya estaba en el huerto de Edén. Esto es requerido entonces que él era una criatura caída en el huerto del Edén en las Escrituras. Siendo así, Satanás solamente hubiera caído con una creación anterior a la de Adán, o sea, la generación pre-Adán. De acuerdo a Isaías 14, 12 y 14, Lucifer realmente invadió el cielo, eso es importante, desde la tierra, después de su caída, esperando derrotar a Dios y tomar su reino, pero Lucifer fue derrotado y su reino maldecido. Antes de su derrota, Satanás tuvo un trono, siendo claro que él tuvo un reinado bajo su dominio antes de invadir el cielo, porque la Biblia dice: pusiste tu trono a los lados del norte y te sentaste como Dios y queriste ser igual a Dios. Quiere decir que él se sentó en un trono para reinar sobre naciones, aquí en la tierra, en la generación pre-Adán. Su reino era bajo las nubes, bajo las estrellas, bajo del cielo, siendo pues la tierra, habiendo pervertido las naciones de entonces, sobre quien él reinó y las destruyó, y queriendo ser igual a Dios y tomar el lugar de Dios, Lucifer lideró la invasión al cielo. Todo eso ciertamente ocurrió antes de los días de Adán, porque tales cosas jamás había ocurrido después de los días de Adán, porque la Biblia no lo dice después, dice antes. En Ezequiel 28, 11, 17, que yo hablé a ti, que él paseaba en el huerto, tenemos el cuadro de Lucifer interior a su caída, como el querubín ungido, el protector de la tierra, como siendo lleno de sabiduría y perfección, lleno de belleza, y caminando sobre las piedras preciosas, gobernador del huerto del Edén, antes de Adán, como siendo creado por Dios y perfecto, hasta que el día apareció en él iniquidad y por consecuente cayó, y por su rebelión y su orgullo. Esos versículos explican la razón de su caída y el resultado de la misma. La única vez en que esto pudiera haber sucedido fue entonces antes de los días de Adán, probando que hubo un mundo preadámico en la tierra. Jeremías 4, 23 a 26. Tenemos la descripción de la tierra bajo una total maldición. Estaba desordenada, vacía, los cielos no tenían luz, los montes y collados estaban destruidos, no había hombre, aves y animales, no había árbol fructífero y ninguna ciudad en pie. Por la ira de Dios, porque este es el mundo preadámico. La única vez que Jeremías pudiera haber visto la tierra sin forma, vacía, totalmente tiniebla, desolada de toda forma de vida, sin hombres, sin aves, sin pez,
solamente hubiera sido el tiempo antes de Adán, en la generación preadámica, porque después la Biblia no lo habla tal cosa. El tiempo de Moisés, él vio y registró su condición en Génesis 1:2, una revelación. Nunca hubo un tiempo desde Adán hasta ahora en que la tierra estuviera en tal estado, ni mismo en el tiempo del diluvio de Noé, y nunca habrá tal maldición de la tierra. Y yo pregunto a usted, las civilizaciones que los científicos han encontrado bajo tierra, a millones de años que están abajo tierra, ¿cómo usted puede explicar esto? Una generación pre-Adán, una generación antes de Adán. La única vez que Jeremías 4, 23 y 26 fue aplicada fue antes de Adán, donde él destruyó la tierra, Satanás. Prueba que la circunstancia que el Espíritu de Dios empezó a restaurar la tierra es porque la tierra estaba destruida. En relación al futuro, jamás será tal condición de la tierra nuevamente, pues la segunda venida de Cristo, en su segunda etapa, él empezará a reinar y reconstruir las naciones para siempre en su reinado para el milenio y para el fin. Aún la renovación de los cielos y de la tierra en el final del milenio no hará la tierra desolada como Génesis 1:2. Pues habrá redención para la tierra. Alabado sea su nombre. Aleluya, alabado sea su nombre. Se refiere al juicio de Dios en contra del pecado y Satanás, probando que un sistema real de vida hubo antes de Adán. Hombre, aves, animales fueron destruidos por la maldición del pecado, que él restituirá y restaurará en el final de los tiempos. Alabado sea su nombre para siempre. El Salmo 64, 5 y 9 habla cuando Dios envió el diluvio a la tierra después de su creación, del cual las aguas estaban sobre los montes. El versículo siempre identifica como el diluvio de Lucifer cuando dice, a tu reprensión huyeron las aguas. Reprensión. En el diluvio de Noé, él no reprendió. El diluvio de Noé, las aguas fueron disminuyendo lentamente. Además, el versículo 9 hace claro que este diluvio fue el diluvio cuando Dios puso un límite para las aguas. Y la Biblia dice, ni volverán a cubrir la tierra. El diluvio de Noé. Esto fue lo que pasó en los 6 días de la reconstrucción. Salmos 104, 5 y 9 se refiere al mismo diluvio de Génesis 1:2 y prueba la existencia de un mundo preadámico del cual fue destruido por el diluvio universal. En el Nuevo Testamento encontramos que Cristo habló sobre la caída de Satanás del cielo. Él vio él caer como un rayo. Pero ¿cuándo es que él cayó? Ciertamente antes de Adán, porque Satanás ya era una criatura caída cuando él vino en el huerto de Edén. Y si él fue destruido del cielo, él vino para reinar sobre algo que ya existía, la generación pre-Adán. Pero ¿por qué él cayó? Por el orgullo y querer exaltar su reinado terrestre arriba del reinado celestial de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de su caída? Todos los súbditos terrestres de Satanás, como también la tercera parte de ángeles de Dios, cayeron juntamente con él. Apocalipsis 12, 3, 4, 7 y 12. Y todas las naciones terrestres fueron totalmente destruidas y engañadas, porque la Biblia dice en Isaías 12, 14, 16, tú también eres como nosotros, tú que debilitabas las naciones, eres igual a nosotros. Jesús habló sobre la vida y la destrucción del mundo preadámico. Cuando Jesús habló en Mateos 13, 35, abriré mi boca y revelaré parábolas desde antes de la fundación del mundo. Esta palabra fundación del mundo en el original griego es katabole, que quiere decir derrumbar, destruir. Entonces él abrió la boca para hablar los principios desde la reconstrucción de todas las cosas. Katabole, reconstrucción, porque se fue derrumbado, destruido antes, entonces tiene que ser después de la reconstrucción. Debería ser traducido desde la destrucción del mundo. Abriré mi boca y revelaré parábolas, cosas ocultas desde la creación del mundo. Creación, katabole, reconstrucción de todas las cosas. Katabole es usada como cosmos, el mundo social, y se refiere a la destrucción del mundo preadámico por el diluvio. Génesis 1:2, 2 Pedro 3, 5 a 8, Salmos 104, 5 y 9. Y también es usada para referirse a la derrota de Lucifer y de su reino terrestre. Isaías 14, 12 y 14. Katabole también es usada en Mateos 25, 34. Abriré mi boca y revelaré misterios desde la creación del mundo o la reconstrucción del mundo. Katabole no es una palabra ordinaria en la escritura. Katabole es usada para fundación del mundo
Y una referencia, fundación del mundo, esta palabra no puede ser usada para creación, solo para reconstrucción. Es requerida el uso de la palabra tremelios en el griego, como en Lucas 6, 48 y 49. Fundamento o principio del eterno pasado, que es entonces la palabra griega tremelios, es principio. Ella nunca es usada como cosmos o sistema social o edad o la tierra. El verbo tremelio ocurre en Mateo 7:25, Lucas 6:48 y Efesios 3:17. Este verbo es solamente usado una vez para hablar fundación de la tierra en Hechos 1:10. Catabole puede querer decir caída, destrucción y derrumbe. La ruina social del sistema antes de Adán. Tenemos el tremelio fundado a la tierra, Hebreos 1:10, y tenemos catabole, la destrucción del sistema social y de la tierra antes de Adán por el diluvio. Además, el Nuevo Testamento es muy claro en relación que la tierra se tornó desolada y vacía antes de la recreación restaurada en los 6 días de trabajo. El apóstol Pablo también enseñó sobre la destrucción del mundo preadámico. Efesios 1:4, Colosenses 1:15 y 19, Pablo hace claro que hubo tronos, principados y poderes invisibles en el cielo y en la tierra, probando que hubo una generación preadámica. Entonces no es difícil creer que a Lucifer le fue dado a uno de esos tronos para reinar. ¿Me entiendes? Reinar aquí en la tierra. Y un reino del cual él reinó antes de su caída, que su reino era en la tierra, en el mundo preadámico, es indicado por el hecho que Satanás regresó a la tierra después de su caída, moviéndose con envidia y celos, y trajo la caída del nuevo gobernante de la tierra, Adán. Una pregunta: ¿por qué este deseo de Satanás de usurpar el dominio del hombre sobre la tierra si la tierra no hubiera sido anteriormente gobernada por Lucifer? Es una pregunta. ¿Por qué este celo? Este afán de destruir al hombre, porque él reinó primero y Dios creó a Adán para enseñar a Satanás que Adán lo pudiera seguir con libre espontánea voluntad. Por esto Satanás odia al hombre, porque el hombre aquí estuvo primero que él. Aún mismo que el infierno está en el centro de la tierra, y para ahí vas, del cual prueba su pecado en conexión con la tierra. Esto prueba una vez más que si el infierno está debajo de la tierra y Satanás reinó en la tierra, es que Dios lo pondrá debajo de la tierra, debajo de su propio reinado. Alabado sea su nombre para siempre. Glory to God. Hallelujah. Yes, yes, yes. Glory. Él fue derrotado cuando ascendió en el cielo para destruir a Dios desde la tierra. Él fue derrotado. Y Dios terminó con él en la batalla de los cielos. Y Dios lo echó por la tierra para siempre. Segundo Pedro 3, 5, 7, claro que la relación de creación del sistema social fue destruido antes de Adán, porque la Biblia dice: el mundo de entonces, del principio, fue anegado en agua. El versículo 5, por la palabra de Dios, esto se refiere a Dios hablando al mundo material y trayéndole a la existencia, del cual Dios formó los cielos y la tierra. Dios con su mano formó la tierra, los cielos, las criaturas vivientes. Por lo cual el mundo, el versículo 6 de 2 Pedro 3, 5 y 7, por el cual el mundo, griego, cosmos, sistema social de entonces, fue anegado en agua. Eso se refiere al mundo preadámico, que totalmente fue destruido por el diluvio de Noé. El versículo 6, los dos mundos sociales es mencionado por Pedro. Fue antes uno y ahora es otro, del cual tú y yo vivimos en él. El pasado sistema mundial pereció por el agua, el sistema presente perecerá por el fuego. El pasado sistema social fue creado en el principio y fue destruido por el diluvio. El presente sistema social fue creado, recreado en los 6 días del diluvio y terminará en el trono blanco y en la eternidad y en el milenio, la reconstrucción del nuevo cielo y la tierra. El diluvio de Noé no destruyó todo el sistema social de la tierra entre Adán y Noé, pues la parte del mundo social fue preservado en el arca para continuar la vida futura después del diluvio en el sistema social. Entonces pereció el mundo de entonces, antes del presente, entonces, antaño, pereció entonces el mundo y fue destruido. ¿Cuál mundo? La generación preadámica, no el diluvio. No hubo hombres, aves, vegetación, ninguna forma de vida que sobrevivió después del diluvio de Lucifer.
Toda forma de vida fue destruida. Hubo y siempre habrá tres sistemas sociales en la tierra. El sistema preadámico, que entonces fue antes del presente cielo y la tierra. Segundo, el sistema adámico, sistema pecador del cual tú y yo vivimos. Es desde Adán hasta la nueva tierra y los nuevos cielos, el sistema presente, el anterior al sistema pasado. Y tres, el sistema adámico y sin pecado, la nueva tierra, la nueva reconstrucción, Isaías 66:22, el sistema futuro para siempre. Pedro enseñó los dos distintos finales de los sistemas pecadores de la tierra. Primero, el mundo que entonces fue el mundo preadámico. Tuvo una carrera pecadora, al contrario, no hubiera perecido en el diluvio. Y el segundo, el sistema social adámico y pecador, haciendo la presente carrera pecadora a la tierra, del cual llegará al fin después del milenio, cuando será consumido en el fuego. Si segundo Pedro 3:6 se refiere al diluvio de Noé, sería claro pues que Pedro mencionara a Noé o 8 personas, pero no menciona. Si él no se menciona y se está refiriendo a otro diluvio, es claro que es el diluvio de Lucifer. No hay duda de un diluvio universal antes de Adán, versículo 6 de 2 Pedro 3. Partiendo del principio de que Dios nunca envía juicio en forma de diluvio, a menos que tal juicio sea necesario, por lo tanto hubo un sistema social anterior de Adán, del cual fue destruido totalmente, del cual se llama el sistema social del mundo pre-Adán. En Apocalipsis 3:8, Apocalipsis 17:8, Juan se refiere a la palabra griega katabole, que quiere decir destrucción, derrumbe. No la palabra tremelios, que es la fundación del mundo, el verbo tremelio, fundado en tierra, principio, por el cual Juan se refiere en el principio del mundo preadámico. Así pues es claro que los dos testamentos dan prueba de un mundo preadámico, el antiguo y el nuevo. Los descubrimientos actuales de la ciencia en relación a los animales prehistóricos y el hombre, la edad de la tierra, su forma rocosa y otros hechos, la geología y las excavaciones prueban que hubo una generación preadámica antes de Adán, que fue solamente reconocida y fue destruida en el diluvio de Lucifer. Hay muchas preguntas que no pueden ser pasadas de lado en relación al mundo preadámico. Primero, ¿cómo es que Lucifer se tornó Satanás y el príncipe de los demonios? ¿Cuándo es que él destruyó a las naciones y se ascendió al cielo para exaltar su trono sobre las estrellas? ¿Cuándo es que él cayó del cielo, como en Isaías 14:12? ¿Cómo es que se originaron los demonios? ¿Por qué propósito? ¿Y cuándo? ¿Qué causó la calamidad de Génesis 1:2? ¿Por qué el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles? Porque él se rebeló en contra de Dios. Porque él usurpó de la autoridad de Dios en la tierra. Por esto es que él se rebeló en contra de Dios para destruir las naciones que servían a Dios en el principio. Por eso él es llamado ¿qué? El príncipe de este mundo. El príncipe de este siglo, del sistema, del cosmos. ¿Por qué está localizado bajo la tierra? Mateos 12:14, el infierno. ¿Por qué está localizado? Porque él reinó en la tierra. Entonces Dios lo destruyó y lo envió a sus ángeles al infierno, abajo de la tierra. Él quería estar sobre Dios. Él no quedó ni sobre Dios, ni igual a Dios, ni en el cielo, ni en la tierra. Se quedó abajo de la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Es. ¿Cuándo es que él se rebeló contra Dios? ¿Qué es que causó esa rebelión? ¿Por qué está localizado entonces el infierno en una parte de la tierra y el lago de fuego a donde nosotros no sabemos? ¿Por qué Dios ordenó a Adán que rellenara la tierra y no solamente que llenara? Todas esas preguntas y muchas otras están sin respuesta, aparte de una creencia del mundo social pre-adámico. Entiéndame. Cuando la Biblia habla de los dos sistemas, el sistema del principio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios. O Dios en el principio creó. Ese es principio. De ahí son millones o billones de años que yo no sé, y usted no sabe, y nadie lo sabe. Pero Génesis 1:2, y la tierra estaba sin forma y vacía, es la destrucción de este estado original.
Entonces Génesis 1:3 es la reconstrucción del segundo estado habitable a la tierra, a un estado perfecto para habitar. Y la tierra será restaurada por la tercera vez y por la última vez después del milenio, cuando Él juzgar las naciones, cuando Él destruir la rebelión de Satanás, cuando Él juzgar en el trono blanco y enviar a todos los que no están escritos en el libro de la vida al infierno y al lago de fuego. Entonces en la eternidad Él restaurará esta tierra y la nueva Jerusalén bajará del cielo en el mismo lugar que está Israel hoy. Y usted reinará para siempre en la nueva Jerusalén con el Señor Jesucristo. Yo venía en esta mañana escuchando adentro de mi carro una música del cantante de Billy Graham, George Beverly Shea. Esa música es tan profunda, es tan poderosa. Usted la va a oír esa mañana. Yo venía en la freeway, yo venía llorando y las lágrimas se me llenaron mi rostro de un Dios tan grande, de un Dios tan poderoso. Mirar a nosotros tan insignificantes. Mirar a nosotros tan pequeños y grandes. La Biblia dice que el mundo y las naciones, en Isaías 40, 12 en adelante, si todas las naciones no es nada delante de sus ojos, tú y yo ni aparecemos en ti. Yo venía escuchando esa canción de George Beverly Shea. God made it all or nothing. Dios creó todo del nada. Y usted la va a oír esta mañana. Este poder de este Dios tan grande que tú y yo servimos. El mayor honor y la mayor gloria del hombre es conocer a este Dios. Es lo más grande, es lo más poderoso. Usted la va a oír esta mañana la canción de George Beverly Shea. God made it all. Mira bien, usted la va a escuchar en inglés, es grande y poderoso. Grande es su nombre y alabado. Grande es su nombre y alabado.